El repunte del COVID-19. Ese es el tema de hoy y de todos estos días y lo que queda del año. Estamos en un tiempo de alerta roja. Lamentablemente, después que ya creíamos que había mermado el contagio de este virus, de esta pandemia que ha traído tantos cambios a la humanidad, ahora en República Dominicana sorprende cómo los números van subiendo cada día, cómo los hospitales se van llenando de nuevo, cómo la gente comienza a atemorizarse de nuevo. Y sin embargo todavía hay muchas personas dormidas que no se han dado cuenta de que estamos en alerta roja, de que debe volverse a la mascarilla, a los cuidados, para evitar pasar nueva vez por este bendito COVID-19, Miguel. Así mismo, estamos en repunte y eso que tú acabas de decir, Wendy, es interesante. Es decir, la actitud y la respuesta de la gente frente a la evidencia, de que este es un virus que está repuntando. Más de 5.000 casos nuevos en una semana nos ponen evidentemente en alerta de que hay un crecimiento exponencial de los contagios. Y todo esto viene relacionado con el descubrimiento de nuevas cepas, en este caso de dos nuevas cepas que se unen a la variante que estaba predominando aquí, vamos a decir que la última antes de la Delta. La última después de la Delta, perdón, que es la Omicron, que bueno, incidió y sigue incidiendo, y como a la gente no, en ese momento, los síntomas no eran tan graves, la gente asumió que esa variante, la Omicron, era benigna, o sea, no en relación con las anteriores. Pero ¿qué resulta? Que en toda esta experiencia, Wendy, de 2 años luchando contra la pandemia y viendo la aparición de nuevas variantes, cuando ya aparentemente está en una situación de meseta, una de esas olas, la aparición de estas nuevas variantes o subvariantes complican otra vez la cosa, o sea, como que frenan la meseta total, o sea, que no dejan que el virus ciertamente se estabilice en el piso. Entonces, el fenómeno no solamente está ocurriendo en la República Dominicana, ya la Organización Panamericana de la Salud y la OMS también están advirtiendo de la persistencia de estas variantes del COVID en América Latina, provocando más contagios. En otras partes también está ocurriendo lo mismo. Entonces uno se pregunta, bueno, si la evidencia es tan notoria de que hay un repunte, ¿qué estamos esperando para volver a imponer, o sea, a generalizar las medidas de control? O sea, yo pienso que en esto, primero, el gobierno tal vez no lo ha hecho pensando en que la gente no quiere, volver a la experiencia anterior, porque o sea, como que la gente mentalmente dice, bueno, ya yo quiero salirme mentalmente de esto, pensar que ya todo pasó. Sin embargo, por más que mucha gente se vacunó con 2 dosis y hasta con 3, todavía falta un tramo grande de la población por la 4ª, que es lo que se dice que ya te reforzaría más la inmunidad frente a esa... Sí, y mira una cosa, Miguel, tú sabes que en enero de este año 2022 hubo un rebrote bastante grande donde casi se logró la unidad de rebaño, ¿verdad? La inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño. Sí. Entonces, mucha gente tuvo contacto con el virus, sea con la modalidad del Omicron, con el Delta, con cualquier influenza inclusive, pero se entendió que a casi todos
a casi todos los dominicanos le dio algún tipo de COVID. Influenza, síntoma, alguna derivación. Al punto de que toda la gente ya, bueno, ya a mí me dio, a todo el mundo le dio. ¿Qué pasa? Han pasado 6 meses. Así como que me dio, ya no vuelvo a dar, no repito. Han pasado 6 meses. Entonces, coincidencialmente, vemos que como alertan las unidades médicas, la inmunidad dura 6 meses. Coincidencialmente tenemos 6 meses donde a casi toda la gente de República Dominicana le dio algo de COVID. O un COVID grande, exacto, medio, pequeño, un roce de 1 día, 2 días, 3 días, pero como que no se salvó nadie. Y estamos en 6 meses. Entonces ahora de nuevo, gente que le había dado le está repitiendo y al que supuestamente no le había dado, o mejor dicho, el que no había sentido síntomas, había sido asintomático, está sintiendo ahora el COVID. Entonces, eso es preocupante, Miguel. Porque si cada 6 meses nos va a dar, entonces... No, o sea, fíjate, el país no tiene una preparación para cada 6 meses tener hospitales, médicos, las medicinas, volver otra vez. ¿Qué va a pasar con esa inmunidad real? Bueno, resulta que las farmacéuticas, sobre todo las que han suplido vacunas aquí al país, aseguran, nos dan garantías de que una dosis te puede tener una efectividad de cerca de 6 meses y que por tanto, después que pase esa dosis, es necesario un refuerzo. En este caso ahora el refuerzo que falta es la 4ª dosis y se supone que te duraría también lo mismo. Entonces, ¿qué resulta? Que mucha gente se quedó estancada en la 2ª. Y muy poco en la tercera. Y entonces, bueno, y si llegaron muy tarde a la 3ª y no han ido a la 4ª y si ha pasado más de 6 meses de eso, bueno, ya se puede encontrar en riesgo. Son vulnerables. Entonces, lo otro es que, bueno, cuando decayó el flujo de personas que se vacunaban, bueno, por desidia o por lo que sea, porque no creían en eso, que resulta que el gobierno se quedó con un stock de vacunas que ahora se están venciendo. Y se supone que ya... Un gran problema. Sí, un gran problema, porque se supone que para el 31 de julio deben de estar ya retiradas de aquí, del mercado, vamos a decir. Debería estar vacunando casa por casa. Claro, pero para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Entonces, se supone, o se ha calculado, que si nadie se pone las dosis correspondientes, o sea, 3ª o 4ª, como corresponda, ya el 31 de julio vencen 3 millones de dosis. Una cosa increíble. Un dineral. Entonces, el gobierno y la sociedad tienen que tener en claro de que ya que se hizo una inversión y que las vacunas realmente protegen, no es que el que te vacuna ya te inmuniza totalmente contra el virus, no, pero te protegen y hacen que el síntoma que te va a dar sea menos. Fíjate que han subido los casos, por ejemplo, y en los últimos días subiendo de más de 900. Sí. Suben las hospitalizaciones. Sin embargo, los que han ido digamos, a las salas de respiración asistida o de cuidado intensivo son pocos en relación con ese número de contagiados. En relación como fue en principio, que era una tragedia. Lleno. Primero era una vergüenza, era una tragedia. Era casi una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte, un corre familiar, a nivel de los edificios. Cuando alguien tenía COVID en un edificio, es como la lepra. Y mandaban a llamar gente para fumigar, y una cosa terrible. Por lo menos esa etapa ya la pasamos. Sí, pues yo creo que esa es la etapa a la que la gente no quiere volver. Sí. O sea que tal vez por eso... Hay que prevenir. Claro, bueno, es lo que te decíamos al principio, mira, aquí... Tú estás viendo que suben los casos, que están hospitalizaciones que están subiendo. Pero todos sabemos que mucha gente no está yendo a los hospitales a internarse, se quedan en sus casas. Medicándose. Tómate acitromicina, tómate esto ahora. O sea, la gente mandando recetas y se queda en su casa y ya no es como antes, que por ejemplo a un individuo, una persona que le daba el COVID, lo trancaban en una habitación y le llevaban la comida y se la ponían en la puerta. Ya comparte normal. Lo que significa que esas cifras alarmantes de las que tú hablabas no son reales, son mucho menos de lo que realmente son, porque solamente están registrando 1,000 casos de COVID. Oye, no son 1,000, son 5,000, 10,000, son más porque la mayoría de la gente se está quedando en sus casas. La gente que ya le dio el COVID ya sabe cómo es.
ya sabe cómo se siente, ya sabe cuando pierde el olfato. Entonces esa persona no va, porque ya sabe que lo tiene. Inclusive hay gente que perdió el olfato, sabe que tiene COVID y no va a hacerse la prueba, porque ya es Ahora, evidente. entonces el Y que se está, medica. Entonces ahí, Miguel, hay que... sí. Tiene que salir el comité del gobierno que tiene que ver con esto, tiene que salir de frente a explicarle a la población qué es lo que tiene que hacer, porque si no dice nada, van a seguir las cifras bajitas, Bueno, tú sabes que la ellos, gente medicando sí puede haber problemas mira, peores. ellos generalmente, y ese es casi un protocolo, una regla o un parámetro, vamos a llamarle así un parámetro. Los epidemiólogos entienden que si el nivel de positividad promedio, o sea, que se va midiendo semana tras semana, está debajo de 10, es porque hay un control epidemiológico de la epidemia o de la pandemia Que eso o es lo del que conviene coronavirus. decir. Hasta ahora ya estamos llegando al punto de los 10 en promedio. O sea que si la cosa sigue como va, cuando sobrepase ese promedio de 10, ya el gobierno va a tener que anunciar distanciamiento, uso de las mascarillas en Todas autobuses, partes. en lugares cerrados, en fin, como una medida de precaución. O sea, no puede el gobierno, si pasa de 10 el nivel de promedio de positividad, quedarse de manos cruzadas. Tiene que hacer algo, tiene que enfatizar en su campaña para la vacunación, sobre todo. Y fíjate que, como tú decías, no parece ser que eso que se dice, el registro oficial, es el Sea número real real. de casos registrados. Tú te das cuenta de que por la cantidad de gente que está yendo a hacerse la prueba, tanto las que son, hay las domésticas, eso está creciendo, la gente se está haciendo las pruebas domésticas en su casa, o sea, pero eso no está registrado. O Exactamente. sea, si hay 10 Hay gente que se hace una prueba control doméstica ahí. en su casa, Sí, eso no está en el registro. sí. Sin embargo, fuera de esa, las PCR, la gente está yendo a los sitios de PCR a hacerse la prueba, pero no a hacerse la prueba, no, a confirmar A confirmar que lo tiene, que lo exacto. tiene o O que no que lo ya no tiene. lo tiene, sí. O sea, y ya se están viendo muchos casos y los mismos boletines de salud pública están registrando ese aumento en la aplicación de las pruebas Sí. diagnósticas. Y bueno, pero aún así, con todos esos datos que pueden ser preocupantes, además, una cosa es que ya el virus no solo se focaliza en, digamos, 2 o 3 puntos calientes, que son Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, sino que ahora mismo, señores, ahora mismo, se están presentando cifras preocupantes en todas las provincias, Sí, en todas partes. en todas las provincias. Ya eso Y de focalizado no existe. claro, y fíjate que el otro día hablamos de que, por ejemplo, varias escuelas públicas de Bani tuvieron que, Volver algunos a lo virtual. cursos, algunas tuvieron que hacerlo virtual. Sí. Y la Asociación de Profesores también ha dicho que hace más de una semana dijo, bueno, tenemos más de 50 casos de niños que De están así. niños. Y en colegios también. O sea, Inclusive niños y jóvenes son los que son más sobre detectados todo, con sobre esto. todo. Bueno, Miguel, estamos definitivamente en una etapa de alerta, Ujú. esperando que las autoridades competentes, el comisionado de salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, tenga una información práctica, lo que la gente está demandando, en qué estamos oficialmente, para que no sean lo que la gente dice, lo que se escucha por ahí, lo que puede decir un médico u otro. Debe haber una información oficial clara y una medida clara de qué hacer, pero también debería irse pensando en ese registro histórico de cuáles dominicanos han tenido COVID, cuáles han tenido COVID grave, cuáles no. O sea, las autoridades deben tenerlo. Si no Bueno, lo yo no, tienen, eso deberías tener, estamos a tiempo esa de que estadística es importante. esa estadística es importantísima. Si no lo han hecho, es momento de ir registrando qué personas, qué dominicanos, que tenemos 10 millones, qué personas han ya sido tipificadas con la enfermedad y cuáles no. Entonces, esas que no,
o que no están registradas aún lo hayan tenido que hacer con ella. Entonces, esas son la gente que hay que vacunar, que hay que darle seguimiento. Entonces, se pueden hacer estrategias de salud con ese tipo de población. Claro. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades y los científicos lo han dicho. Esto no va a parar. De ahora en adelante vamos a vivir con pandemias, vamos a vivir con influenza y con diferentes modalidades de COVID y otras enfermedades por eso, entonces, virales. Si es así, vamos a decir que el gobierno ha predicado, bueno, convivir con el COVID. Bueno, entonces, convivir con el COVID, ¿qué exige, por ejemplo? Usar mascarilla. Sí, y un buen gasto, ¿eh? Sí, tanto para la persona como para el Estado. Usar mascarilla, estar distanciado y usar mascarilla en lugares cerrados. Si eso es convivir con el COVID, porque hay que aplicarlo. O sea, el hecho de que un día baje, llegue a la meseta y los casos sean muy bajitos, no significa, bueno, ya vamos a hacer todo lo que hacíamos antes y ya porque estamos en rebeldía. No, para convivir con el COVID hay que atenderse, como tú no convives con la gripe, bueno, nosotros convivimos con los brotes de influenza, vacunándonos todos los años. Debe haber una estrategia para que eso se elimine, por supuesto, porque no vamos a vivir toda la vida con gripe. Bueno, uno no sabe. Debe haber estrategias, el Estado está obligado a garantizar la salud de la gente y no a conformarse con que le va a dar COVID, bébete el medicamento y quédate ahí, que a los 6 meses te va a dar, y a los 6 meses otra vez. Entonces, se retrasan los pueblos, Miguel, tú sabes, donde hay pandemia y problemas críticos de salud, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo mental, por eso hay tanta gente loca, con problemas de depresión y psiquiátrico hasta el extremo grave de la locura, ¿verdad? No es que todos estamos locos, pero sí hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha desesperanza de lo que va a ocurrir mañana. Entonces, en base a eso no vamos a tener salud en el futuro. Hay que hacer estrategias de prevención, de corrección y no de conformación. Exacto. Jamás. Nosotros seguimos con más Entre Periodistas. Estás viendo Entre Periodistas.